eso, luego ya nos ponemos las cámaras y charlamos, hacemos preguntas. Vale. Vale. Bueno, pues nada, daros la bienvenida y las gracias por participar en el evento de noviembre. Como sabéis, en PHP Madrid siempre estamos buscando ponentes. Este es un grupo que queremos que se mantenga vivo, que sea un espacio para compartir el conocimiento y, bueno, y lo que nos gusta hacer. Así que cualquier idea, propuesta de charla, taller, hackathon, lo que se os ocurra, poneros en contacto con nosotros porque será bienvenida. Y nada, vamos a presentar a Ilja. Sí, ¿Lo pronuncio bien? sí, sí, sí. Vale, perfecto. Es programador, desarrollador senior con más de 10 años de experiencia programando páginas web y administrando sistemas. Empezó temprano como autodidacta y así sigue a día de hoy. Actualmente está trabajando para la empresa Phoenix Connection, Sociedad Limitada, como programador senior y principalmente se encarga de llevar a cabo proyectos dentro del departamento dedicado al lenguaje PHP y además, de vez en cuando, también ayuda en temas de administración de sistemas. Así que aquí le tenemos para que nos va a compartir su sabiduría. Si queréis, dejamos las preguntas para el final, así no interrumpimos la charla, o como tú prefieras, si no te importa, que Sí. te pregunten durante eso, como tú quieras. A mí sinceramente, como sea, o sea, normalmente las preguntas suelen ser al final, pero sí, bueno, si vosotros preferís preguntar entre medias, si son preguntas breves, no hay ningún problema, claro. Si luego nos metemos en preguntas extendidas, pues claro, o sea, es mejor para el final. Vale, pues Eso. si queréis lo hacemos todas al final, las podéis dejar Sí. apuntadas en el chat o como queráis y así que él nos cuente como Vale. tranquilamente. Vale. Pues Ah, bien. disculpa, perdona, Dime. una cosita más que se me olvidaba. Como sabéis, siempre sorteamos licencias, una de JetBrains y otra de Codely TV. Para participar en el sorteo tenéis que poner, bueno, pues algún mensajito sobre la charla, principalmente, con el hashtag, a ver, es Docker PHPMath, os lo voy a copiar en el chat y nada, pues a disfrutar. Ahora sí. Vale. Guay. Pues buenas tardes a todos. Yo, pues, lo que ha dicho Dori, soy desarrollador de bugs senior y administrador de sistemas. Básicamente, por ahora trabajo para Phoenix Connection. Estas son mis redes sociales, las de GitHub y las de GitLab. Las demás no las uso porque no tengo una tableta de chocolate y tampoco un bikini me sienta bien. Por lo tanto, no hay interés en tener una red social ahora mismo. Vale, un momento. Lo acabo de liar. ¡Ah! ¿Pero por qué? Me tiene que pasar eso a mí. Ya, vale. Entonces, ¿de qué va la charla? La charla principalmente va a ir sobre cómo nosotros, como desarrolladores de PHP principalmente, podemos tener un sistema modular que puede variar en función de nuestras necesidades o de las necesidades del cliente a la hora de recrear un entorno de producción. eh, o sea, lo más símil posible a cómo está en producción, tanto si son nuestros sistemas como son sistemas del cliente. Las tecnologías que vamos a hablar son principalmente el sistema favorito que vosotros tengáis, con el que vosotros trabajéis, más Docker principalmente. Luego, plataformas molaría que tuvierais conocimiento, si no, luego entramos en detalle, es GitLab y Docker Hub. Luego, tecnologías deseables, por si no las conocéis, pues Apache y VirtualBox, si las conocéis, bien. O sea, y luego, pues conocimientos misceláneos son como redes NAT y conexiones mediante SSH. Es decir, pues las capacidades que puede tener SSH, como por ejemplo transferencia de ficheros, conexión, optimización de conexión, etcétera. Entonces, ¿por qué? Principalmente esta charla nace de dos necesidades básicas.
clientes y curiosidad. Los clientes normalmente tienen, o sea, yo hasta llegar a Phoenix Connection trabajaba en un proyecto que era interno para la empresa, por lo tanto era un monoproyecto, entonces no tenía necesidades de estar pensando en cómo puedo agilizar la recreación de los sistemas del cliente para poder trabajar cuanto antes, tanto para mí como para sistemas compartidos en la empresa para que mis compañeros también puedan trabajar, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora que trabajo pues, en Phoenix Connection, tenemos diferentes clientes y, por desgracia, tienen, cada uno tiene, pues, cada uno es de su padre y de su madre. Todos tienen su versión de PHP, su base de datos, quieren montar un proyecto nuevo, el proyecto nuevo quiere ir con un servidor web, con otra versión de PHP, con otra base de datos, con un balanceador, con un sistema de caché, con mil mierdas, básicamente. Entonces, los clientes tienen sus cosas y entonces para agilizar el desarrollo, desde mi punto de vista, para agilizar el desarrollo de un proyecto, siempre es beneficioso empezar el proyecto desde producción, o sea, empezar a montar los sistemas desde producción, pasando por preproducción hacia desarrollo. Es decir, que uno sea la copia de otro y después, y luego el proceso de desarrollo que sea al revés, ¿no? Desde desarrollo a preproducción, de preproducción a producción. Y eso. Y luego curiosidad, pues obviamente todos trasteamos constantemente. Entonces, pues yo qué sé, pues sale una nueva versión de PHP o queremos probar un bug que se ha descubierto en otras versiones y queremos pues retroceder, avanzar, etcétera. Mil cosas, mil variables. Y luego los objetivos. El objetivo es precisamente tener un sistema interno en nuestro entorno de trabajo que sea independiente, es decir, que estemos, por ejemplo, viajando en un vuelo transatlántico, estamos 16 horas en un avión y queremos trabajar. Vale, pues que no tengamos la necesidad de acceder a Internet más allá de decir, vale, pues tengo todo el entorno recreado o sea, todo lo que necesito para trabajar lo tengo recreado en mi máquina, en mi portátil. La similitud, pues lo más símil posible al cliente, crecimiento, que podamos extender lo que nosotros tenemos, es decir, si supongamos que tenemos servidor web, PHP y base de datos, pues imaginemos que queremos meterle un sistema de caché, ¿no? Por ejemplo, Memcached o Redis. Vale, pues que podamos hacerlo sin tener que decir, me cago en la mar, tengo que recrear el entorno otra vez, desde cero, porque se me ha olvidado meter esto, no sé qué, no sé cuánto, tal. Repetitividad. Lo más importante que también veo es que cuando, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto, ¿no? Y que aparezca el cliente y diga, oye, es que acaba de salir una nueva versión de PHP y quiero que este proyecto o este código que yo tengo que sea compatible con esta versión de PHP. Y claro, el PHP no es que precisamente sea amigable a nivel de instalación, porque solamente puede existir uno. Luego sí que es verdad que puedes cambiarlo en cuanto a dónde apunta Apache o Nginx u otro servidor web que nosotros tengamos, pero siempre puede estar activo uno. Entonces, es un poco patada en los huevos. Y luego está pues, automatización, que todas las configuraciones de nuestros entornos pueden ser automatizados y podamos constantemente añadir nuevas cosas sin tener que volver a hacer lo que nosotros tenemos. Vale, dicho esto, empezaríamos con nuestros entornos de trabajo. Nosotros tenemos Windows, Mac u Linux. O Linux, perdón. Entonces, para cada uno de esos sistemas, nosotros tenemos diferentes, como digamos, bundles con los que podemos empezar a trabajar en PHP. Por ejemplo, en Windows pues, tenemos la máxima extensión, que se llama XAMPP WAMP. La única problemática de XAMPP, por ejemplo, sí que es verdad que es el más extendido para Mac y para Linux. El problema es que su instalación solo te viene con una versión de PHP, no te viene con varias, como por ejemplo con MAMP o con WAMP, que por ejemplo MAMP está disponible para Windows y para Mac, pero WAMP, por ejemplo, que es mi favorito, bueno, o lo era hasta ahora, venía también con más versiones de PHP. Por lo tanto, podías estar cambiando constantemente. Sin embargo, presentan una problemática y es que si tú activas una versión de PHP, esa versión de PHP se aplica a todos los proyectos, a todos los virtual hosts que tú tienes activados. Lo que obviamente es una problemática, porque imaginemos que nosotros tenemos dos proyectos del cliente, uno está en una versión de PHP y el otro está en otra, y queremos que los dos estén funcionando a la vez.
quién sabe, ¿no? Es decir, la variable son muchas. Luego, los entornos de producción obviamente siempre son Linux, pero cada uno es de su madre y de su padre. Puede ser Ubuntu, Red Hat, CentOS, Debian. Dios sabe qué distribución tiene el cliente. Entonces, nosotros nos tenemos que, a la hora de montar el entorno de desarrollo, nosotros nos tenemos que adaptar a qué es lo que tiene el cliente y saber ver si realmente pues, vamos a probar con Debian o no, es que resulta que el cliente expresamente quiere, yo que sé, Arch Linux porque es un flipado de las actualizaciones y de los nuevos paquetes de Linux, yo que sé, ¿sabes? Entonces, las variables siempre son difíciles de prever y sobre todo adaptarse a ellas siempre hay que tener opciones. Nunca se puede decir, o sea, al menos la frase que yo siempre detesto o intento no decir es esto no se puede hacer. Entonces, vale, entonces, y luego están las arquitecturas. La más sencilla es la que podemos ver a la izquierda, que es un servidor web, Apache y la base de datos. Un proyecto sencillito, básico y completito dentro de cualquier página web. Luego nosotros podemos tener otra que podría ser, pues yo qué sé, pues tenemos un balanceador con 2 instancias web y las dos beben de la misma base de datos. O, por ejemplo, que nosotros tenemos un servidor web con un intérprete PHP, pero que bebe de 2 bases de datos diferentes. Todo eso, y se pueden dar 1000 combinaciones diferentes, obviamente. O sea, podemos tener Varnish por encima o por debajo, podemos tener de todo. Incluso podemos tener procesos en Node, procesos en RabbitMQ, 1000 mierdas. Entonces, esto, pues, básicamente dificulta el proceso de, digamos, de adaptación o preparación para poder preparar un entorno de desarrollo lo más fiel posible al entorno de producción que espera el cliente de nosotros. O nosotros, pues yo qué sé, pues estamos montando un proyecto propio y tal. Entonces, ¿cuál es la solución para eso que nosotros podríamos tener? Pues básicamente nos montamos una máquina virtual y nos peinamos. Fin. No. Realmente, esto podría valer, pero no funciona realmente así. Y, bueno, al menos es lo que diría cualquiera, en plan de, te montas una máquina virtual y a tomar por culo. Ya, pero no, porque imagínate que estás trabajando no solamente en un proyecto, estás trabajando en 3 proyectos a la vez. La empresa es pequeña y tienes que cambiar de un proyecto a otro. Y no tienes tiempo para estar montando una máquina virtual por cada proyecto en el que vas a empezar. Por lo tanto, ¿con qué podríamos empezar? Yo personalmente trabajo en Windows, porque Windows pues me da la posibilidad de jugar a videojuegos sin ninguna problemática. Y además, en cuanto a PHP, es el que yo he visto que es el que mejor capacitado está para trabajar con PHP a secas. ¿Por qué? Porque puedo descargarme los binarios ya compilados desde la fuente de PHP oficial, me bajo las librerías de Windows que él necesite y a correr. Y puedo programar cualquier librería en cualquier versión de PHP sin preocuparme absolutamente de nada. Sin embargo, llega el problema precisamente de los otros servicios, como Apache, Maria, MySQL, Redis, Memcached, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo prefiero Windows y no quiero cambiar a Windows, lo que yo prefiero tener siempre es una máquina virtual. Yo prefiero utilizar la distribución de Debian, entonces siempre tengo una instancia de Debian corriendo en segundo plano, a la cual tengo acceso por SSH. Por lo tanto, digamos que yo dentro de mi portátil tengo una máquina virtual que es un Linux perfectamente capacitado para hacer cualquier funcionalidad que yo precise. Bien, entonces podríamos decir que, vale, pues entonces no pasa nada. Un nuevo proyecto, pues montas el servidor web, te bajas la versión de PHP que necesitas, la base de datos y a correr. ¿Que quieres más servicios? Pues simplemente mediante el gestor de paquetes coges, lo instalas y a correr. Ya, pero ¿y si entra la problemática de, por ejemplo, vale, yo tengo un proyecto que está con Apache y la base de datos es Maria. Hasta aquí bien. Pero imaginemos que tengo otro proyecto que está con Nginx y con MySQL. Y luego tengo otro proyecto con Postgre. Y luego tengo otro proyecto con, yo qué sé, con otro servidor web o incluso con diferentes versiones de PHP. El tener que estar cambiando constantemente de puertos, configuración, bases de datos, enrutamiento, etcétera, es un dolor. Y pierdes tiempo realmente porque tienes que acordarte, ¿dónde está el virtual host? ¿A qué puerto está apuntando? Tienes que estar revisando como mínimo 3 archivos de configuración. No es
no, o sea, puede parecer en plan de, vale, esto yo lo hago con los ojos cerrados, sí, pero a la larga cansa. Entonces, lo que yo estuve pensando cuando me choqué con esta problemática es, vale, ¿y si pudiésemos independizar cada uno de estos elementos que nosotros necesitamos para montar un proyecto en algo que sea como una cápsula, como un, por ejemplo, y entonces di con la idea de usar los contenedores de Docker. Por lo tanto, podríamos pensar que esta sería la, ¿cómo decirlo? La imagen, no la imagen, porque aquí hay que cuidar los tecnicismos. Digamos, este sería el esquema final, ¿no? de nuestra máquina virtual. Tendríamos un servidor web en un contenedor. El servidor web podría ser cualquiera que nosotros necesitemos, por ejemplo, Nginx, por ejemplo, Apache, etcétera. O sea, esos dos son los principales. Luego hay más. La versión de PHP que nosotros necesitaríamos, cualquiera. Y luego la base de datos, cualquiera. Entonces simplemente habría que enlazar esos contenedores para que se comuniquen entre ellos y que pudiésemos trabajar de una forma más flexible. En el momento dado que digamos, vale, pues necesito cambiar la base de datos o necesito cambiar la versión de PHP, lo único que tengo que hacer es cambiar uno de esos contenedores, no tengo que cambiar todo el sistema del proyecto. Bien, entonces, esta sería más o menos lo que yo me imaginé. Entonces, empecé a trabajar sobre eso. Lo primero con lo que empecé es con Apache. Entonces dije, vale, Apache es un servidor web per se, que necesita cierta configuración, como por ejemplo, existe una página que se llama SSL Test Lab o SSL Lab Test, no me acuerdo. Básicamente es una página donde tú das un dominio y ella te verifica cómo de bien está configurado tu servidor web. ¿Qué cifrados aceptas? ¿Qué cifrados deniegas? ¿Qué certificados entregas? ¿Qué certificados no entregas? ¿Cuál es la compatibilidad de los navegadores? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa configuración de Apache pues yo tuve que estar investigándola y conseguí dar con una configuración que me sacase el A con un plus y pues bueno, pues ahí está. Claro, si yo tuviese que montar esa configuración una y otra vez por proyecto, por máquina virtual, pues sinceramente me acabaría cansando y aburriendo. Podría hacer unos scripts, pero esos scripts hay que mantenerlos y aparte hay que testearlos porque tienen que funcionar. Si tú modificas algo y en un entorno te funciona y en otro no, ponte tú ahora a perder el tiempo a buscar dónde cojones la has cagado. Vale, entonces yo dije, vale, pues lo que vamos a hacer lo primero es configurar un contenedor con Apache, única y exclusivamente con Apache, perdón. Lo que voy a hacer es la imagen de Debian Slim, es decir, la más chiquitita posible, la más optimizada, y a partir porque yo trabajo, porque precisamente trabajo en Debian, entonces no voy a coger una imagen de Apache directamente, porque al fin y al cabo la forma en la que tú configuras ese contenedor, esa imagen de Docker que solamente tiene Apache, difiere a cómo configuras una imagen de Debian a la cual luego le instalas Apache. Simplemente para mantener, digamos, la consistencia de mis entornos, porque al fin y al cabo luego todo esto lo tengo que desplegar a un Debian, no tengo que desplegar un contenedor. Al fin y al cabo, porque el cliente tiene una configuración clásica, tiene un monolito, tiene ahí su base de datos, tiene su servidor, tiene su Apache y ya está. Yo lo único que quiero hacer es crear un sistema de desarrollo completamente dinámico. Bien, entonces lo que dije, vale, vamos a configurar solamente el contenedor de Apache. Le meto toda la configuración que yo considero que necesita para simular, digamos, la configuración de producción y lo testeo. ¿Funciona? Vale, perfecto. Tengo ya el contenedor hecho. Ahora, necesito PHP. Porque tú puedes instalar PHP sin Apache o Apache sin PHP. Pero PHP necesita convivir dentro de Apache, o sea, dentro del contenedor de Apache, para poder correr, porque al fin y al cabo Apache llama directamente al intérprete de PHP. Entonces yo dije, vale, perfecto, pues yo entonces creo un contenedor de PHP que extienda o que dependa del contenedor de Apache. Ese contenedor de Apache, yo pues lo tengo publicado en un registro, luego hablaremos de eso, de cómo podemos gestionar nuestras imágenes, nuestras imágenes de Docker.
Pero es simplemente eso. Yo extiendo de Apache y creo la imagen con PHP. Hago la instalación de PHP y además puedo copiar para gestionar la configuración tanto de Apache como de PHP como de cualquier servicio. Lo que yo puedo hacer es instalarlo, instalar los servicios que yo necesito, acceder a la imagen o al contenedor, sí, a la imagen precisamente, copiar los archivos de configuración, alterarlos, hacer comitear esos archivos de configuración y durante la compilación de la imagen puedo copiarlos. Eso me facilita dos cosas. La primera es que tengo un registro constante de qué configuración estoy utilizando, qué es lo que está pasando exactamente dentro de mi entorno de desarrollo. Y lo bueno, además, lo segundo bueno, es que siempre estás añadiendo algo, nunca estás perdiendo algo. Porque con las imágenes, con las máquinas virtuales me di cuenta de una cosa, que tú puedes hacer snapshots, cierto, pero ¿en qué momento haces las snapshots? Cuando instalas Apache, cuando no instalas Apache, cuando simplemente haces una instalación limpia del sistema operativo, cuando instalas PHP, pero claro, ¿qué versión de PHP tienes que instalar? Ah, no, pero claro, ¿y si tú necesitas diferentes versiones de PHP que haces diferentes snapshots? Al fin y al cabo, cada snapshot te ocupa exactamente lo que ocupa el disco duro en aquel momento. Por lo tanto, acabas de consumir casi todo el espacio del disco duro, acabas de consumir, que sea, a lo mejor 300 gigas para nada. Bueno, 300 es una exageración, pero se entiende la metáfora. Entonces, esa es la parte en la que yo me di cuenta de que realmente esto se puede, o sea, esto funciona, ¿no? Digamos. Pero luego me di cuenta con un problema y dije, vale, claro, yo creo una imagen con PHP y con Apache, pero claro, ¿qué versión de PHP necesito? Pues necesito varias. Necesito la versión de 5.6, que es la última estable del 5, luego la 7.0, la 7.1. Y vosotros me preguntaréis, pero vamos a ver, ¿por qué necesitas la 5? Está más que abandonada. Y digo, sí, pero existen clientes que tienen aún la 5.3, la 5.4 y vete tú, yo sé saber qué tienen. Es decir, no es un mundo perfecto, a todos nos gustaría tener todo actualizado, tests con la cubrición al 100% y documentación para tontos, perfectamente explicada, pero no existe, entonces hay que estar preparado para absolutamente todo. Entonces la idea es hacer precisamente esto. Y claro, cualquiera diría, ya, pero es que para hacer cada uno de de estas imágenes de Docker es un coñazo. ¿Cómo lo hacemos? Eso lo entraremos también más adelante cuando hablemos de la automatización y de cómo gestionar las imágenes de cada uno de ellos. O sea, de cómo gestionar cada una de las imágenes. Pero se puede automatizar esto. Es decir, tú puedes definir cuál es o sea, de dónde parte tu imagen. Por ejemplo, en este caso sería la imagen de PHP. Tú dices de dónde parte y qué versión de PHP quieres que instale. Luego automatizas, le dices, vale, pues me vas a instalar la 5.6, la 7.0, la 7.1, la 7.2, la 7.3, la 7.4, me vas a instalar todas esas en imágenes independientes que luego cada una de ellas me la vas a subir a mi registro. El registro, para que quienes no estén familiarizados con Docker, un registro es como un repositorio, o sea, un registro para Docker es lo mismo que un repositorio para el código. Es un sitio donde tú almacenas la imagen. ¿Qué es la imagen? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una imagen y un contenedor? Básicamente, un contenedor y una imagen y un contenedor es lo mismo que un objeto, no, que una clase y un objeto, perdón. Repito, una imagen y un contenedor es lo mismo que una clase y un objeto. Una imagen, digamos, es la representación teórica de algo y el contenedor es la instanciación de una imagen. Puede haber diferentes instanciaciones desde una imagen, que son diferentes contenedores que parten de la misma. Vale, entonces, dicho esto, diréis, vale, pues ya está, hemos terminado, pues ya está, hemos compilado PHP y fin. No, porque entonces nos falta un último contenedor, que es una última imagen, perdón, que es la imagen del proyecto. Es decir, aquí tenemos a la izquierda nuestra imagen con el servidor Apache y con PHP, y después de ella extiende, o sea, más bien depende, como apunta la flecha, es la imagen de Docker del proyecto.
¿Por qué? Porque, claro, cada proyecto tiene su propia configuración del virtual host, tiene sus propios logs que está escribiendo, luego hay que hacer la rotación de esos logs. A lo mejor, por ejemplo, necesitemos pues, los certificados SSL pues, para el propio proyecto y pues, o sea, diferentes configuraciones que nosotros necesitamos específicas para ese proyecto. Porque al fin y al cabo, pensemos que lo que hemos hecho hasta ahora son plantillas desde las cuales podemos partir con configuraciones base para, por ejemplo, pues a mí me gusta desarrollar en PHP con que los errores no se muestren, pero quiero que se logueen en un sitio específico, o quiero que sí que se muestren los errores, y además quiero que el timestamp sea Europa, yo que sé, Europa, Ámsterdam. Entonces, toda esa configuración la definimos en la plantilla y luego a partir de ahí creamos las imágenes de Docker por cada proyecto. Vale. Entonces, una vez hecho esto, tenemos nuestra imagen de Docker con lo que es el servidor de Apache o servidor en Jinx, lo que nosotros necesitemos, con nuestra versión de PHP ya configurada para que ambas cosas se comuniquen y puedan ejecutar nuestro código. Hasta aquí bien. Y vosotros diréis, ya, pero que nos falta la base de datos. Efectivamente. Sin embargo, en este caso, la base de datos va absolutamente por otro lado. Y me preguntaréis, ¿por qué? Si podría ir dentro del mismo contenedor. Ya. Sin embargo, por mi experiencia, me he dado cuenta que normalmente la base de datos se usa una, máximo dos, no se usa ninguna más. Es como, por ejemplo, lo típico que te dicen, no tienes que utilizar en tu proyecto de PHP un controlador directo, sino que lo que tienes que utilizar es la clase PDO, porque claro, si el cliente en algún momento quiere cambiar de base de datos, pues el cliente PDO lo que hace es que coge tu SQL y lo adapta al controlador que tú estás invocando. Es decir, si quieres cambiar de MySQL a Oracle, pues automáticamente lo haces sin tener que cambiar ninguna query. Ya, llevo programando más de 10 años. En mi puta vida he visto a un cliente cambiar de base de datos. Nunca he visto a nadie cambiar de base de datos. Lo único que he visto es, sí, un cliente con una base de datos y con un proyecto diciendo, vale, voy a empezar un nuevo proyecto en una nueva base de datos. Eso sí lo he visto. Pero nunca he visto a un cliente decir, no, claro, es que Postgre me ofrece una mejor, yo qué sé, una mejor escritura que MySQL, porque claro, MySQL es muy buena en lectura, pero en escritura falla, necesito ahí un maestro esclavo. Nunca he visto ese caso. Nunca. Entonces he dicho, vale, entonces, ¿qué pasa? Que las bases de datos es algo constante. Siempre son las típicas. O es o MySQL o María. Vale, últimamente también se está poniendo muy de moda Postgre. Pero básicamente son esas tres. Nadie usa Oracle precisamente porque hay que pagar una licencia. Sí que es verdad que en algunos clientes usan esas bases de datos, como por ejemplo Java precisamente, o Red Hat, ¿no? Porque hay un soporte por parte de una empresa y si pagas, posees, obviamente. Pero en proyectos normales, nadie usa un sistema, una base de datos de pago, y las que no son de pago, pues o sea, son las típicas de siempre. Por lo tanto, las bases de datos son constantes. Lo único que cambia son los servidores web o las versiones de PHP, sobre todo las versiones de PHP. O luego las triquiñuelas de cada uno de los proyectos, como por ejemplo sistemas de caché, servidores de mensajería, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que dije? Yo dije, vale, entonces lo que vamos a hacer es independizar las bases de datos. Y las vamos a independizar incluso en su propia red. Dentro de Docker, tú puedes crear una subred NAT, por así decirlo. Sí, no, es una subred NAT. Las que tú quieras. Y tú dentro de esas subredes puedes meter los contenedores que tú quieras. Y básicamente pues los tienes aislados. Entonces yo dije, vale, pues lo que voy a hacer es crear una subred para MySQL. Y dentro de esa subred voy a meter MySQL. Y claro, vosotros diréis, pero eso es una gilipollez. ¿No es más fácil coger MySQL, meterlo dentro de tu plantilla que has preparado antes y tenerlo corriendo? Sí y no. Sería muchísimo más fácil. Sin embargo, lo que me parece un desgaste de recursos... ¡Ay, puta! ¿Qué ha pasado? Disculpa. Esa era mi amiga. Vale,
un espontáneo. Vale, entonces, el tema está en que es un desgaste de recursos. ¿Por qué? Porque la base de datos, por ejemplo, en MySQL, solamente correr el contenedor de MySQL cuesta 300 megas en memoria RAM. Uno solo. Imaginémonos que tenemos 4 proyectos. Levantar 4 MySQLs solamente para 4 proyectos ya son básicamente es 1 giga de memoria RAM que se ha ido a la... O sea, que ya no está. Entonces, podemos hablar, claro, podemos hablar, ya, pero es que yo en mi portátil tengo 32 gigas, ya, sí, pero algunos tenemos 16, otros 8 y otros 4 dando gracias. Entonces, aquí habría que pensar también en la optimización de los recursos, porque al fin y al cabo, la idea es que esto sea rentable, ¿no? O sea, que sea óptimo en este aspecto. Entonces yo dije, vale, como las bases de datos son constantes, lo que vamos a hacer es tener una sola instancia de la base de datos y dependiendo de la base de datos, conectaremos un proyecto a cada una de esas bases de datos dependiendo de cuál necesite. Por lo tanto, ¿qué es lo que hice? Creé una red de Docker, una subred de Docker con MySQL y metí ahí un contenedor oficial de MySQL. Y lo mismo hice para María, básicamente. Entonces tengo 2 subredes de Docker con cada una de las bases de datos corriendo dentro. ¿Y qué es lo que hago después? Creo, instancio los proyectos que yo necesito dentro de cada subred y los apunto hacia la base de datos que necesiten. Como por ejemplo, me ha pasado en un proyecto hace poco. Tenemos un proyecto en Moodle y Moodle precisamente dentro de su gestión de base de datos es una cacota. O sea, necesitan meter gente para que optimice el código, que revise el código para la conexión de base de datos. Por ejemplo, Moodle, el último, no es compatible con la última versión de MariaDB. Simplemente no es compatible. Hay un problema de paginación. Sin embargo, sí que es compatible con MySQL. La comunidad, al menos los que somos de código libre, todos nos hemos pasado a María, precisamente porque MySQL lo compró Oracle. Sin embargo, los grandes, ¿no? Digamos, los dinosaurios de los CMS como Drupal, Magento o, por ejemplo, en este caso, Moodle, ellos tienen que hacer el soporte hacia MySQL porque es con lo que empezaron y con lo que todos sus clientes se mantienen al fin y al cabo. E incluso les viene mejor que MySQL ahora sea de Oracle porque si pasa algo hay alguien a quien apuntar. Si con MariaDB, por ejemplo, no hay soporte, vale, puedes abrir un ticket y pero tú a ver a quién le importa tu ticket y cuándo lo van a solucionar. En fin, entonces, como no he tenido mucho tiempo, esta es la presentación. Entonces, ahora pasamos a lo que es el tema de digamos, la gestión de las imágenes y cómo podemos automatizar toda esta movida. Entonces, yo me voy a salir de aquí y... espérate, vale, no voy a cerrar porque igual tengo aquí cambios y tal. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, lo que voy a abrir es esto. Vale. Entonces, este es, digamos, un grupo que tengo creado en GitLab. Vale, GitLab, importante GitLab. ¿Por qué GitLab? Por 2 razones importantes. La primera es, GitLab nos ofrece de forma gratuita, antes nos ofrecía 2000 minutos de procesamiento gratis, ahora lo han bajado a 400. Y además, su sistema de CI/CD tiene, digamos, más recorrido. Hasta ahora yo tengo entendido que GitHub Actions falla más que una escopeta de feria. Hay proyectos caídos que no se están procesando precisamente porque GitHub o no le da la gana levantar la movida o simplemente, yo qué sé, pues tendrán problemas. Pero GitLab hasta ahora te está ofreciendo una solución que es gratuita, que incluso puedes recrear de forma gratuita en tus sistemas si lo que te ofrece GitLab se te queda corto, porque tú puedes coger GitLab, instalarlo como un standalone en tu propio servidor, configurar ahí tu sistema con Docker, con el CI/CD y corriendo millas. Así que a mí me solucionó precisamente la vida en ese aspecto cuando yo dije, vale, quiero automatizar algo.
quiero que esto se procese de forma gratuita y además privada, porque claro, los que lleváis aquí en desarrollo más tiempo, conoceréis la típica sinergia, ¿no? De GitHub, Travis. No, sí, Travis CI. O sea, es decir, la típica sinergia, ¿no? De yo cojo un proyecto, lo tengo que hacer público, porque en GitHub antes de que lo comprase Microsoft, los proyectos privados había que poner pasta o estaban limitados. Pero, por ejemplo, en GitLab desde siempre tú podías crear proyectos privados gratis. Y además, la otra cosa que me enamoró de GitLab, esto ya es una chorrada, es que podías organizar tus repositorios por carpetas. En GitHub eso a día de hoy sigue sin existir y a mí sinceramente me entristece que vayan tan por detrás. Pero bueno, es Microsoft y al fin y al cabo, pues es lo que tiene ser de esa familia. Vale, entonces, ¿qué pasa? Lo bueno que además de ofrecer unos minutos de procesamiento gratuitos, lo que también te permite es crear un registro por repositorio. Es decir, recordamos que un registro para las imágenes de Docker es lo mismo que un repositorio para el código fuente. Pero en este caso tenemos una cosa embedida en otra. Es decir, pues nosotros podemos tener un proyecto y dentro de ese proyecto, dentro del propio repositorio de GitLab, podemos tener un registro con nuestras imágenes de Docker creadas que podemos luego utilizar en nuestros sistemas y pueden ser privadas, es decir, ni siquiera lo tenemos que compartir. Y claro, alguien me podría decir, pero Ilia, esto es una movida. O sea, yo para gestionar mis imágenes de Docker uso Docker Hub. Ya eso mola, pero hasta hace poco, precisamente porque cambiaron sus políticas. La primera política es que solamente puedes tener una organización de forma gratuita. A partir de ahí tienes que pagar. Luego, hasta hace poco también lo que te ofrecían es que la compilación de las imágenes se hacía de forma gratuita, pero no se escaneaban. Entonces tú podías ir a GitHub, que es con lo que tienen la vinculación hecha. No, desconozco si la tienen con GitLab, pero algo me dice que no. Y entonces tú creabas tu repositorio, tenía que ser público, obviamente, y luego lo conectabas con el Docker Hub y automáticamente pues él escuchaba y cuando tú hacías un push, pues cogía, lo compilaba y guardaba la imagen aquí. Pero tenía que ser pública, entonces para proyectos privados o corporativos no era viable. Pero aparte eso cambia. A partir de ahora, todas las organizaciones o perfiles que son gratuitos no se compilan automáticamente. Es verdad que puedes compilarlo tú y puedes desplegarlo aquí, pero tienes que compilarlo tú. Y en lo que a mí no me apetece personalmente es tener que estar dependiendo de mi máquina para poder compilar y desplegar. Lo que yo quiero hacer es lo típico que queremos hacer todos los desarrolladores. Queremos escribir nuestra mierda, hacer un commit, hacer un push y olvidarnos de todo. Que los test y que los runners hagan su trabajo. Nosotros queremos no tenemos tiempo ahora mismo para estar sentados así durante 5 minutos, ver el log y decir, esto funciona, esto no funciona. Vale, sí, eso lo hacemos cuando creamos el proyecto, pero no queremos hacerlo cada vez que hacemos cualquier cambio. Simplemente existe una lamparita verde o roja, ya está. No pasa nada. Entonces, precisamente por eso la decantación por GitLab. Entonces, aquí voy a enseñar los ejemplos de cómo hice mis plantillas. Empezaremos con la de Apache. Aquí, como podéis ver, pues le puse un par de badges y básicamente este es el proyecto. Lo primero que yo tuve que hacer es el Dockerfile. Dentro del Dockerfile, lo que yo hago es invocar la imagen de Debian, la estable, en este caso es la 11, le paso un argumento, esto es para un tema de instalación, y luego le empiezo a meter todas las configuraciones que yo considero necesarias o incluso todas las modificaciones que yo considero que son necesarias para que mi Apache se comporte como yo quiera. Todos estos archivos que vosotros veis que van por copy, básicamente lo copio con unos permisos y luego me aseguro que incluso, o sea, que los permisos son los que son, porque a veces, claro, como yo trabajo en Windows y hago los commits, a veces el commit o git te coge los permisos de Windows y a veces hay un rifirrafe y claro, cuando lo pasas a Linux a veces no se pasan de todo correcto. Por eso yo hago esas doble verificaciones. Paranoias mías. En fin, entonces, todos estos archivos los tengo yo comiteados dentro de mi repositorio
Entonces, lo único que hago es cojo, los copio y ya está. Y no tengo que hacer absolutamente nada. Y aquí básicamente especifico que cuando yo arranque yo instancie la imagen en un contenedor, que me ejecute en primer plano Apache. Ya está. Y automáticamente él cogerá todos los archivos de configuración que yo necesite y a correr. Aquí voy a enseñar pues, algún archivo de configuración, por ejemplo, aquí en Apache 2, en conf available en security, por ejemplo. En security hay una, por ejemplo, habilito pues, esta cabecera, same origin, o también esta cabecera de no sniff. Son básicamente cabeceras de seguridad que se pueden utilizar. O, por ejemplo, incluso una medida bastante buena es ocultar qué versión de Apache tienes. Simplemente que sea Apache. Entonces, esto se configura aquí y también aquí. No, este server token es para el sistema operativo y esta es la firma de Apache. No me acuerdo, ¿vale? No me acuerdo, simplemente me acuerdo que lo había investigado, lo tengo guardado, lo tengo comida, funciona, ya está. Bien, y luego, claro, dije, vale, para compilar una imagen de Docker necesitas un sistema operativo, pero claro, cuando tú instancias un contenedor de Docker, es un sistema operativo. Entonces, ¿puede Docker compilar a Docker? Efectivamente. Existe un proyecto que es DIND, D-I-N-D, Docker in Docker. Es básicamente pues, una imagen de Docker que está pensada para compilar otros Dockers. Entonces, ¿qué es lo que hice? Básicamente configuré el GitLab CI en el que yo tengo este trabajo, le digo, vale, primero es el script que hace docker build, no caché, quiet, rm, tag, pues el tag que le tienen que asignar, el directorio del proyecto y quiero que utilice, aquí podéis ver, quiero que utilice mi propia imagen de Docker que yo quiero utilizar. ¿Por qué hago esto? Precisamente porque algunas imágenes que yo quiero utilizar, quiero desplegarlas al Docker Hub de forma pública, como por ejemplo, como podéis ver, este proyecto que es privado, este proyecto que es privado se despliega de forma pública aquí. Entonces, yo simplemente tengo configurada mi imagen de Docker in Docker con mi clave, con mi token, para poder acceder aquí de forma automática. Entonces, simplemente la compilo y luego la reutilizo para compilar esta imagen y subirla. Aquí además, bueno, pues este es el nombre del proyecto y la imagen. Vale, entonces, como he dicho antes, utilizo pues Quarrax Apache. Entonces, si yo me vuelvo ahora hacia atrás y me voy a PHP, aquí, por ejemplo, la movida cambia un poco, porque os acordáis que os dije que tenemos que montar diferentes versiones de PHP. Vale, entonces lo que yo hice es un Dockerfile que acepta como un argumento PHP y por defecto tiene puesto la 8.0. Aquí lo único que hace es instalar las dependencias que necesita Composer, luego instala Composer, aquí instalan las dependencias, luego instala Composer, coge las claves de root, porque todo esto se está ejecutando como root, y las copia a 3w-data. En Debian, 3w-data es el usuario de Apache. Entonces, como yo mis proyectos de desarrollo, para evitar movidas de permisos, no sé qué y no sé cuántos, lo cambio todo a ese usuario, pues necesito que Composer tenga esas claves, precisamente porque luego se hace Composer Diagnose, y para evitar mensajes que a ver, al fin y al cabo no aportan nada, pero simplemente para tenerlo todo en verde, bonito, pues hago la copia de las llaves. Y ya está, básicamente. Y luego el clean. Claro, y aquí además, como podéis ver, el from de lo que él hace es justamente utilizar esta imagen que he compilado antes, Quarrax Apache. Además, la latest, que es precisamente la que es públicamente subida a Docker Hub. No estoy utilizando en este momento precisamente el registro, o sea, el registro propio del repositorio, pero podría hacerlo si lo quisiera. Y ¿qué pasa? Que dentro del GitLab CI, lo que yo tengo especificado es precisamente esto. Cuando tú nombras un trabajo con un punto por delante, significa que es una plantilla y significa que lo puedes llamar repetidas veces. Entonces, lo único que hago es
cojo, defino el trabajo y después, por cada versión de PHP, lo que hago es definir simplemente la versión de PHP. No tengo que redefinir el trabajo porque siempre es el mismo al fin y al cabo. Lo único que cambia es la versión de PHP. Y ya está. Y entonces, en los trabajos, como por ejemplo, podemos ver que cuando yo hago un commit, automáticamente me corre todos los trabajos a la vez. Y ya está. Incluso si me voy a Docker Hub, por ejemplo, y abro este mismo proyecto que hasta donde se sube, aquí están todas las versiones ya subidas, por lo tanto pues, se puede acceder a ellas poniendo, pues yo qué sé, Docker Hub, no, Quarrax barra PHP, 2 puntos y la versión que tú quieras. Y automáticamente lo tienes. No hay ningún problema. Y luego, por ejemplo, como dije antes, yo necesito crear después del servidor web y después de la versión de PHP que yo necesito crear el proyecto. Entonces yo, por ejemplo, creé una imagen específicamente para Moodle. Y en este caso, por ejemplo, si yo abro el Dockerfile, lo único que hago es instalarme las versiones de PHP. O sea, aquí justamente requiero la PHP 7.4 porque es la que necesitaba por aquel entonces. Y simplemente instalo las dependencias que tiene Moodle. Y ya está. Mi plantilla, digamos, mi imagen con el servidor web con el que yo quiero trabajar o con el que, digamos, el cliente quiere trabajar y con la versión de PHP que yo necesito, ya está preparado para Moodle, con toda la configuración de PHP y de Apache. Que en algún momento, por ejemplo, se me olvida en plan de, ¡ay, mierda! Se me ha olvidado habilitar el mostrar los errores en PHP. No pasa nada. No tengo que remontar todo el proceso. Simplemente me tengo que ir a mi repositorio de PHP, de buscar la versión de PHP que yo necesito y decirle en su fichero de configuración, oye, escucha, muéstrame esto. Hago commit, lo subo y automáticamente esto me lo compila. Y ya está. Además, lo bueno de esto es que tú en el CI y en el CD, o sea, en el despliegue continuo, puedes programar. Ah, mira, aquí no lo tengo programado. Mal yo. Pero, por ejemplo, en Apache, por ejemplo, si yo, por ejemplo, me voy a programación, tengo programado además. Todo esto es gratis, ¿eh? Tengo programado que una vez a la semana, según una zona horaria, esto se me compile automáticamente. Por lo tanto, siempre tengo la versión de PHP actualizada, automáticamente, tanto de PHP como de Apache. Y si algo falla, pues ya me daré cuenta. Es decir, si algo falla durante la compilación, vale, pues no pasa nada. Como por ejemplo, ha pasado hace poco que ha cambiado el paquete de Debian del tema de las fechas. O yo qué sé, o a lo mejor pues está caído su repositorio. Yo qué sé, o sea, cualquier mierda se te notifica. Que luego a la hora de instanciarlo tienes un error, ¿vale? No pasa nada, pero al menos estás pendiente de eso, porque luego no te tienes que llevar sorpresas de qué es lo que pasa y tal. Y básicamente es eso. Y luego, como una última demostración, básicamente, pues aquí tengo mi VirtualBox. Tengo aquí la imagen corriendo, la maquinita corriendo y esta es la imagen, básicamente. Entonces, si quisiera, por ejemplo, acceder a ella, aquí está. Voy a hacer esto un poquito más grande. Y entonces, como dije antes, lo que yo tengo es Docker, por ejemplo, image ls. Entonces, a ver un momentito, voy a hacer esto más pequeño para que se muestre. Ahí está. Entonces, yo, por ejemplo, tengo mis dos bases de datos compiladas, aquí están, y tengo una imagen que es justamente la de Moodle que estoy corriendo. Además, como dije antes, tengo Docker Network ls. Aquí tengo todas las redes y como podéis ver, tengo la de MariaDB y la de MySQL. Incluso si yo, por ejemplo, hago Docker Network Inspect, MySQL en este caso, que es la que yo necesito, como podéis ver, dentro de esa red yo tengo dos contenedores corriendo. Uno es el de MySQL y el otro es justamente el de Moodle con el que estoy trabajando. Y además, bueno, se puede hacer Docker stats. A ver si me puedo mostrar todo en una línea. No me lo va a mostrar en una línea. Ahí.
Vale, y entonces aquí puedo ver qué es lo que está consumiendo cada uno. Como podéis ver, justamente lo que yo os decía, el contenedor de MySQL, solo porque sí, sin hacer absolutamente nada, te come esto de memoria. Normalmente son entre 300 y 400 megas de RAM. Y luego, pues, Moodle, pues es bastante pesadito. Esto es lo que te consume. Y bueno, pues aquí puedes ver pues, el porcentaje, el tráfico y todo lo demás. Y básicamente eso. Lo único que no he mencionado realmente anteriormente es, vale, tú tienes tu contenedor y tienes tu base de datos, pero ¿cómo narices te comunicas contra eso? Porque tú puedes tener diferentes proyectos. Y la idea es recrear el sistema de desarrollo lo más idéntico a producción, lo que significa que no se debería utilizar la típica movida de localhost puerto o 3000 o 8080. No, deberías utilizar el dominio correcto, porque a lo mejor, por ejemplo, en diferentes frameworks de PHP, tú puedes especificar en el enrutamiento, tú puedes especificar el dominio exacto al cual quieres que acceda la ruta. Entonces, el localhost 8080 te puede servir, pero si en el momento que tú lo quieras especificar, no te vale, porque tendrías que estar cambiando constantemente el archivo del enrutamiento, y eso, una movida. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo instalado en mi máquina virtual un servidor de Apache que lo que hace es simplemente actuar de servidor proxy. Incluso la configuración es esta, cat etc apache sites enabled local, este es. Entonces, esta sería la configuración del servidor proxy, que lo que hace es, escucha este dominio, que en principio podría ser, no es de producción, obviamente, porque local es un TDL, no, TLD, no, ¿cómo se dice? Bueno, la extensión, que no es la oficial, pero apunta al 64021, que es justamente donde yo tengo corriendo este contenedor. Es un poco lioso, lo sé, pero es que no he tenido mucho tiempo para preparar esto porque soy un vago, lo siento. Entonces, básicamente es esto. Fin. Hola. Vaya fin más rotundo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, no sé qué más aportar. Entonces, como no, no, dice el proverbio chino, si no sabes decir nada más bonito que el silencio, mejor que no digas nada. Entonces, básicamente, esta es la movida que os quería contar. Vale, tenemos aquí unas cuantas preguntillas bueno, preguntillas y comentarios. Tenemos un poquito de todo. A ver, vamos a ver. Hugo Becerra comentaba, puedes tener varias instalaciones de PHP concurrentes en la misma máquina de versiones distintas. ¿Ah, sí? Pero no es una pregunta, es No, una... sí, pero... O sea, molaría, yo qué sé, si... Pues claro, poder hablar y poder debatir sobre todo esto. Bueno, Claro, si porque... queréis en el networking podemos charlar más. Pues vamos a buscar preguntas y luego... Si quieres, lanzo yo una. Hay una de Antonio que es para usar nuestras propias imágenes de Docker en cualquier CI/CD. ¿Es obligatorio subirlas a Docker Hub? No, ¿O hay alguna forma de subirlas a un repositorio propio o similar? se puede subir a... O sea, tú puedes tener tu propio registro habilitado en cualquier sitio. Puedes registrarlo mediante Docker, tienes que tenerlo instalado en la máquina y simplemente pues tiene que ser visible de forma pública. Dentro de GitLab, tú puedes, por ejemplo, a ver si tengo yo aquí alguna imagen que yo subo a mi propio repositorio privado. Claro, vale, los runners, por ejemplo, los runners que utilizo para testear mis librerías de PHP. Si yo, por ejemplo, entro aquí, AfterScript, lo que hace es el push del tag. Y el tag es CI Registry Name. ¿Qué es el CI Registry Name? Es básicamente toda la ruta del registro del proyecto. Es una variable de GitLab. Sin embargo, si yo, por ejemplo, me voy a Packages and Registries, es decir, mi propio registro, aquí se puede ver que tengo pues creado, este es el registro, con todas mis imágenes de Docker ya subidas. No se necesita ningún token ni ninguna configuración, digamos, extra que te permita subir a este registro dentro del, dentro del repositorio tu imagen. Incluso
el hecho de tenerla subida y utilizarla con tu misma cuenta dentro de otros procesos de CICD, tampoco te necesita ningún token. Automáticamente él ve los permisos y dice, vale, pues esto es de esta cuenta y esto es de la misma cuenta. No necesito pedir permisos ni tokens para poder solicitar esta imagen. Entonces eso. Pero lo bueno de Docker, como es un sistema distribuido, puedes tener tus propios registros donde tú quieras. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Francisco Moreno. Dice, ¿por qué no usas como punto de partida del Dockerfile una versión oficial de Apache en lugar de partir desde Debian? Efectivamente, como dije antes, porque la forma de configurarlo cambia. Es decir, supongamos que el cliente tiene su sistema operativo, su servidor lo tiene en CentOS. Apache en CentOS se configura de una forma completamente distinta como en Debian. Entonces yo, por ejemplo, quiero estar preparado para ello. Como quiero estar preparado para ello, lo que hago es recrear el servidor en Docker partiendo desde la base o desde el sistema operativo. Sí que es verdad que utilizando las imágenes específicas y oficiales de Docker para cada uno de los servicios me facilita la vida. Eso, por ejemplo, lo hago con las bases de datos. Sin embargo, ya la configuración estricta de lo que es el servidor web y PHP, como hay cosas que cambian de distribución a distribución, en mi caso, prefiero hacerlo pues de esta forma. Obviamente, esto es tan solo una idea. Vale, gracias. Bueno, los que habéis hecho las preguntas, si queréis comentar algo, por supuesto. Claro. Pregunta Dance Norway, ¿y por qué no usas el etchost con Virtual Host? Con Virtual... etchost con Virtual Host. Realmente sí que lo uso. Es decir, si yo, por ejemplo, hago etchosts, como se puede observar, aquí lo tengo dado de alta, que apunta a una dirección local. Y además tengo otro registro con el mismo nombre dentro de mi máquina de Windows, porque mi máquina de Windows tiene que apuntar a mi máquina virtual y mi máquina virtual tiene que apuntar al contenedor. Entonces, digamos, es una cadena. Y sí que lo utilizo. Sí, no sé si esa es la pregunta, o sea, estoy un poco confuso. Lo siento. O sea, como no sé si está por aquí, Dance, ¿queda con eso contestada tu pregunta? Bueno, Sí, no. Sí. Sí, no, todo lo contrario. Además, el tema de lo del etc host te sirve, sí, para poner a una IP un nombre, pero no puedes remapear puertos, no puedes decir que esta IP con este puerto me lo llevas a este nombre con este otro puerto. Eso no puedes hacerlo en el etc host. No, con el etc host no. Eso lo tienes precisamente por eso necesito un proxy inverso. Porque tú, por ejemplo, cuando instancias un contenedor, tú puedes exponer el puerto, pero tú no expones la dirección IP. O sea, es decir, tú cuando haces el Docker Run, tú dices, ¿desde qué dirección IP del host yo me voy a conectar al contenedor? Entonces tú puedes especificar la dirección IP del host, el puerto del host y luego el puerto del contenedor. No puedes especificar la dirección IP. Por eso los puertos, tienen que ser todos diferentes y no puedes mapearlos en etc hosts, necesitas un proxy inverso. O sea, necesitas un proxy inverso si quieres correr más de un proyecto a la vez. Eso es. Hay otra pregunta que es que ¿por qué usas Docker dentro de una máquina virtual y no dentro de VSL2? Porque por mí, o sea, no me fío de Windows. No me fío de Windows una caca. Windows sacó WSL1
Y a los meses sacó la segunda versión. Significa que ya en la primera ya la cagó. En la segunda incluso, y yo conozco gente que utiliza WSL y la transición de la 1 a la 2 falla. Han tenido que formatear el equipo directamente. Entonces, como yo prefiero tener un Linux limpio, sin mierdas por delante y por detrás, hablando mal y pronto, prefiero una máquina virtual. ¿Por qué? Porque está aislada, está completamente aislada. Necesito acceder a esa máquina virtual, SSH, y ya está. Preferencias personales. Si tenéis más preguntillas, es el momento, y si no, hacemos el sorteo y pasamos al networking. A ver, tic-tac, últimos segundos, preguntas de último momento. Bueno, parece que no hay más preguntas. Vale, pues vamos a hacer el sorteo. A los que estéis aquí, que habéis tuiteado con el hashtag DockerPHPMath, que han sido muy poquitos. Para la grabación, ¿no? Dori, para ir a la grabación, ¿no? Sí, vale, perfecto. Luego, ¿dónde se puede consultar la